En nuestra huerta tenemos tomates orgánicos. Hoy se van a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Acá tenemos distintas variedades de tomates cultivados de manera orgánica en nuestra huerta. Hoy se van a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Les cuento que en nuestro canal tenemos realizados helados con frutos mucho más desconocidos que el tomate. Quédense que al finalizar este video les dejo la lista creada o playlist de helados locos. Para hacer el helado necesitamos 250 gramos de pulpa de tomate y para eso vamos a limpiar los tomates, procesar y retirar las semillas. Bueno, por acá tenemos 250 centímetros cúbicos de pulpa de tomate procesada y colada. Esto equivale a 250 gramos. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. En esta ocasión utilizo un pote pequeño o el equivalente 200 mililitros. Ahora voy a unir los dos ingredientes y ahí endulzamos a gusto. Bueno, ya están unidos todos los ingredientes. Les cuento que le agregué 5 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien de dulzor. Como el tema del dulzor es algo muy personal, les cuento que lo recomendable es agregarle azúcar de a poco a medida que van haciendo la mezcla, hasta encontrar el punto justo. Ahora, para continuar, voy a traer la heladora. Bueno, llegó el momento de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso, sabor tomate o jitomate. Ahora les muestro el proceso. Y así quedó el helado, súper cremoso. Miren lo que es esto, un espectáculo. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar. Bueno, llegó el momento de hacer la prueba de sabor del helado de tomate o también llamado jitomate por los amigos mexicanos. Ya mismo voy a pasar a probar, así les cuento de qué se trata su sabor. Vamos a darle al pico, a ver qué tal está este helado. Muy bueno, ya les cuento. El sabor de este helado demuestra que el tomate o jitomate es muy versátil en la cocina. Ya he realizado varias recetas dulces, así que estén atentos en el canal. Muchos se pueden sorprender porque generalmente lo consumen salado. Bueno, el sabor de este fruto acá se transformó. El helado de tomate está buenísimo. Solo puedo decir que sí, tiene un suave sabor a tomate, pero no es invasivo y además es dulce. Se transformó totalmente. Se los recomiendo para que lo hagan y luego me cuenten. Les agradecería muchísimo si pueden colaborar para mantener y hacer crecer el canal. Y lo pueden hacer de varias maneras. Una es la cuenta de PayPal, que es internacional, y está en la descripción de cada video. También mediante el botón gracias, que eso se encuentra presente en cada video y es a partir de YouTube. Bueno, eso por ahora. Y les quiero agradecer a los que ven y se suscriben a nuestro canal. También si ponen me gusta al video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.